Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a las dunas de Samalayuca. Vengo caminando por toda esta arena. Pueden observar, ahí se ven mis pasos. Realmente es increíble estar aquí. Es una arena tan fina como si... Espectacular esto. Pero ven qué finita está la arena. Esto es realmente impresionante. Miren todo eso. Ven, ahí están mis pasos. Vengo desde allá, ¿de qué lado? Si podemos observar, ahí hay un como una casita, algo así. Vengo de más allá de eso. Me vine a meter hasta acá y vengo buscando la loma más alta para mirar desde arriba. Wow, pero realmente no me hubiera imaginado esto. Es realmente maravilloso. Wow. Miren mis pasos. Vengo de esa parte. Ven, el paisaje es increíble. Wow, y luego esto es el estado de Chihuahua. ¡Qué maravilla! Nos vemos un poquito más adelante. Aquí vamos a subirnos a aquella loma que vemos allá al fondo. A esa loma vamos a subir a ver cómo se ve para otros lados. Realmente es increíble ver esto. ¡Wow! Mire por donde vengo subiendo. Es la montaña más alta de estas dunas. Realmente es muy pesado. Ven cómo se hunden mis pies en la arena. Es porque realmente no es nada fácil, pero se puede hacer esto. Se requiere algo de condición. Aquí voy subiendo a la cima. Por poquito. Bien, he logrado subir a la parte más alta de esta loma. Wow, es increíble estar aquí. Hoy puedo compartir esto con todos ustedes. Gracias por seguir a mi página, y por favor les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Miren los bichos que aquí habitan. Esto es uno de los habitantes de aquí del desierto. Así es, mi gente. Wow, me encuentro en la montaña más alta de arena. Y esto es el estado de Chihuahua, nuestro estado grande de la República Mexicana. Nos ofrece maravillas increíbles como lo que estamos viendo en esta ocasión. Pueden observar, es como un mar de arena, un mar de dunas, y me encuentro caminando por el filo de esta montaña de arena o esta loma, como le quieran llamar. Pero realmente he logrado subir a las dunas más altas de aquí, de esta parte. Ahora debo regresar
Impresionante, ¿verdad? Estas son las dunas de Samalayuca. Es un área protegida, turístico. Pueden venir a vivir esta experiencia de nuestro estado. Bien, amigos, yo creo que es hora de despedirme. Está haciendo algo de calor y estoy en la cima de esta montaña de arena, aquí en el Valle de Juárez, en Samalayuca, un pueblo que está aquí a unos 3-4 kilómetros de aquí. El pueblo de Samalayuca está por ese rumbo. Es realmente una sensación de libertad. Estar aquí arriba es como estar en la cima del mundo. Vengo bajando ya de regreso y realmente esto es espectacular, señores. Bien, nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias y hasta pronto. Repabé gawira lejonza. Repabé ne gawira le atie nega. Enegati omaruame gawirare. Ne se mare gawi mapupta mujer pere. Ne sillona omaruame gawichi. Ne sillona reyawi. Ne puniru rojatri oko. Ma yena cho pesimiara no cajare avioni. Hekawe buchao simi ne galami sipibatu jurabo gawirare. Enarwa vile simia enaga basaloisia vilena chovitichi. Sine kachinamuti mahasia basachi sinoicho. Wena tipuru iniali sinibirawe. Negarahu kauchi enarwa. Churugi kuswara ake ayena chochipawi ali chichimo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que es Nuestros Pueblos. En esta ocasión nos encontramos, como verán, aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, también conocida como la Tierra de las Tres Culturas. Además también es la puerta a la Sierra Tarahumara. Así es que bienvenidos a este su programa que es Nuestros Pueblos.
Bien, nos encontramos aquí justo en la Plaza Central, aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, y de aquí quiero llevarlos a conocer un poquito más de lo que es la Catedral de San Antonio y también, por último, una estatua de Rarámuri que se encuentra en un parque muy cerca de aquí, de esta plaza. La ciudad de Cuauhtémoc es la tercera ciudad más importante del estado de Chihuahua. En esta ciudad conviven tres culturas, principalmente rarámuri, menonitas y mestizos. Es por ello que también es conocida como la tierra de las tres culturas. Cuenta con un gran número de rarámuris, algunos de ellos asentados en la colonia Tarahumara. La mayoría de la población es mestiza. También está el mayor asentamiento menonita de todo el mundo y se encuentra aquí. La plaza principal Benito Juárez fue la primera plaza antes llamada Ignacio Zaragoza. Es un área muy sombreada en pleno centro, ideal para descansar mientras realiza sus compras. Su kiosco es muy interesante y recientemente fueron instaladas una de las megaletras de la ciudad. Cabe señalar que ahí se encuentra ubicado el módulo de información turística que brinda servicio a los visitantes. También está la Catedral de San Antonio de Padua. Según la historia, su construcción se inicia en 1939 con el padre Sixto Gutiérrez y el señor Albino Grijalva como tesorero. En 1942 le conceden ser sede parroquial y el 19 de marzo de 1961 sufre un incendio. Años más tarde se convierte en catedral por determinación del Papa Juan Pablo II. Esto es un poco de la historia de la Catedral de Cuauhtémoc. Como verán, nos encontramos aquí en los campos menonitas y hoy vamos a conocer un poco de la historia de la llegada de, pues ahora sí que de esta comunidad, ¿no? Y para ello, pues aquí tenemos a Stephanie Martens. Bienvenida, Stephanie, y cuéntanos de su historia, más bien de la llegada, cómo fue que llegaron a Chihuahua. Ok, pues tenemos una historia bastante larga, pero resumida. El movimiento anabautista surge en el siglo XVI, allá en Suiza, con Conrad Grebel, Felix Manz, George Florent, y pues ellos no están de acuerdo con algunas cosas que pasan en la iglesia, a donde ellos asistieron antes. Entonces ellos toman la libertad o la decisión de hacer esta nueva religión, pero por eso ellos se les empieza a perseguir.
y luego se van a los países sures de Alemania y a los Países Bajos en 1536. En los Países Bajos es en donde reciben a su líder muy notorio llamado Menno Simons, y de ahí se adapta el nombre de menonitas. Muy bien. Bueno, platícanos cuáles son sus costumbres, la forma de vida que vive un menonita en esta comunidad. Ok, pues aquí pues la vida o el estilo de vida que se tiene aquí es una vida pacífica. Se trata de vivir en armonía, así convivir con todos. Y también es una vida llena de trabajo, así de lunes a sábado de la mañana hasta bien tarde se trabaja. Los hombres es más común que trabajen en el campo o trabajen en algún negocio, y las mujeres sí es un tanto más así que se quedan en sus casas para preparar todos los alimentos, para que pueda seguir trabajando la vida también en el campo. ¿Y cuál es la comida más tradicional entre ustedes? Bueno, la mayoría de las comidas son basadas en harinas, así de comer mucha pasta, mucho pan, también mucho los lácteos. Entonces, un pequeño ejemplo son las berenjenales. Son empanadas de requesón, cocidas o fritas, servidas con crema, mermelada y un pedazo de carne de puerco. Es muy común que también se mezcle lo dulce con lo salado. Ah, muy bien, excelente. Sabemos que tienen un museo menonita. Platícanos, ¿qué hay en este museo? Ok, bueno, el museo sería una representación de una casa tradicional que se construyeron hasta los años de 1980. Pues se divide en tres partes generales, empezando con lo que es la caballeriza y área de trabajo, de ahí la casa habitación, en donde se conoce sobre un poquito los platillos, la vestimenta, cómo se trabaja también dentro de la casa poquito. Y a una tercera sala que es dominada el taller doméstico, o también conocido como cuarto de mamá. Es el cuarto de mamá porque ahí se mantiene trabajando cuando no estaba ahí en la cocina. Entonces para nosotros es muy importante tener a los amigos y también apoyarse unos a otros. Así es que pues muchísimas gracias y continuamos. Hermoso ser que Diosito me ha mandado, es mi querer. Soy un ser afortunado y le soy fiel, porque es bella por dentro.
sin duda una gran mujer. Es mi pasión, yo por ella lo doy todo sin excepción. Sabe que cuenta conmigo, no hay situación, por más mala o difícil que está afuera, se resuelve con amor. Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi lado, o si fuera todo un sueño y no despierto, ni siquiera me levanto. Lo imposible por ti lo hago posible, te quedes en mis brazos.